con la diapositiva. Ford no inventó las cadenas de producción ni los principios de tiempo y movimiento. Ford en realidad creó las cadenas de montaje sobre la idea de hacer carros muy baratos para que muchos puedan comprarlos. Es mejor fabricar muchos carros que pocos, así se gana más, porque el margen de beneficio está dado por el número de personas que compran. Ford logra la eficiencia del esquema industrial, no a costo de los trabajadores, sino a través de la expansión del mercado. Si hay un mayor volumen de unidades con costo reducido, habrá un excedente que superaría numéricamente a la élite consumidora. Entonces, ¿quiénes más fueron sus primeros clientes? Los operarios a quienes Ford les dio créditos para que pagaran con el propio trabajo. Ford buscaba que los trabajadores fueran felices, les daba créditos para que pudieran comprar el carro que él fabricaba y de esta manera comenzó una nueva era de consumo. Pues son todas las capas sociales quienes entrarían en el juego de consumo. Por lo tanto, la expansión del mercado era la clave para generar ganancias. Pero miremos qué pasaba con el modelo de Ford frente a la nueva clase consumidora, la clase media. Con su sueldo lograba pagar las obligaciones crediticias y sostener la familia. Por lo tanto, el modelo funcionaba solo para la fábrica de Ford y no daba espacio para que otras fábricas vendieran lo que producían. Entonces, ¿qué pasó? Las fábricas comenzaron a quedarse con sus existencias y fue necesario subir los salarios para que los productos comenzaran a rotar. El Ford T fue el carro insignia de esta época. Este modelo se fabricó por 20 años, entre 1908 a 1927. La imagen que ven ustedes es la planta de Highland en Detroit, que producía 1000 carros diarios. Esta aceleración de la producción hizo bajar el precio de los carros hasta un 50% en relación a la competencia. Su expansión se vio en diferentes partes del mundo, con plantas de filiación en Inglaterra y Alemania. Ahora pasemos a la dimensión de distribución y hablemos de mercados nacionales y comercio a gran escala. Lipovetsky menciona cómo el avance en las comunicaciones ferroviarias, telefónicas, entre otras, permitió a que las grandes masas de población accedieran a los mercados nacionales. Esto llevó a que los productos fueran reconocidos, las marcas tuvieron que pasar a ser vistas, y ya no solo localmente, sino nacional e internacionalmente. El primer ejemplo que les traigo se relaciona con la siguiente pregunta. ¿Qué se necesita desarrollar para lograr el mercado a gran escala? La respuesta nos la comienza a dar el señor Thomas Bentley. Este señor, amigo de Wedgwood, quien sabía mucho de producción pero poco de distribución, habilitó canales artificiales para poder transportar mercancías desde Bristol hasta Liverpool y así llevarlas a diferentes lugares. Para el caso de Wedgwood, los caminos por tierra eran un dolor de cabeza. Las piezas que él fabricaba se rompían fácilmente y la alternativa de los canales fue una buena solución. Por lo tanto, rediseñar las vías, fuesen carreteras, canales o puertos, era indispensable para que la distribución tomara las mismas características que desde la producción se venían instalando. En 1835 Estados Unidos contaba ya con 7.000 kilómetros de ríos navegables. En 1830 el puerto de Nueva York se convirtió en el más importante, sustituyendo el de Filadelfia. En el mundo entero se hicieron canales que tuvieron que ser dragados para que los barcos con gran calado pudiesen entrar a los puertos. Un ejemplo de este trabajo fue el puerto de Rotterdam en 1880. Cabe mencionar que el Canal de Panamá fue inaugurado en 1914 y ayudó a unir los puertos del Océano Pacífico con los del Océano Atlántico, ayudando a bajar los costos del transporte. Este es el actual corredor fluvial del río Mississippi en Estados Unidos. Pero, ¿qué pasó con el río Magdalena en Colombia? ¿Cuáles fueron las mayores dificultades para navegarlo? Porque hoy en día aún no se utiliza para movilizar mercancías. Ahora, ¿qué trajo consigo el transporte impulsado con motores a vapor? Con la máquina de vapor aparecen otros medios de transporte. El Rocket fue la primera máquina a vapor tipo locomotora, que era pequeña y muy rápida. Luego aparecen las máquinas o trenes que conocemos. El ferrocarril fue el factor fundamental de la modernización del siglo XIX. Gracias a él se multiplicó la demanda del carbón y del hierro, reactivando la economía del mundo. Además de modernizar la industria de la siderurgia, estimuló el comercio e integró mercados marítimos, terrestres y fluviales. Abarató las mercancías.
Las empresas se hicieron multinacionales y el viaje de pasajeros e inmigrantes impulsaron el empleo directos e indirectos, así como el crecimiento de las ciudades y el abastecimiento. Las entidades financieras invirtieron capitales por todo el mundo. Lo anterior permitió la exploración de territorios como la Pampa Argentina, Norteamérica y las estepas siberianas. Indirectamente impulsó la investigación tecnológica que se dio en Gran Bretaña, Suiza, Alemania y Estados Unidos. El ferrocarril fue una necesidad de los países avanzados. Acá podemos ver a mano izquierda el corredor ferroviario del carbón en Estados Unidos actualmente. En Colombia esta necesidad también se dio. Sin embargo, con el pasar de los años, las iniciativas que se tuvieron en el siglo XIX se fueron apagando por muchos factores que ustedes deberán reconocer en su trabajo. Podemos rescatar tres líneas que tomaron relevancia en este periodo. La primera fue la línea que se construyó entre 1875 y 1929, con el ferrocarril de Antioquia. Iba de Medellín a Puerto Berrío sobre el río Magdalena y cubría 163 kilómetros. Esta fue una obra realizada por el cubano Francisco Javier Cisneros y que gracias a Pedro Nel Ospina se concluyó cuando el túnel de la Quiebra integró esta con 193 kilómetros. El segundo, el Ferrocarril del Pacífico, que igualmente emprende Cisneros en 1884, que con 173 kilómetros llega a Cali en 1915 y a Cartago en 1923, y el tercero, el Ferrocarril de la Sabana entre Bogotá y Facatativá, construido entre 1882 y 1889, que logra llegar hasta Girardot en 1909 y a Puerto Asalgar en 1925. Quedando así el altiplano con salida a la hidrovía del Magdalena. A mano derecha pueden ver la radiografía del sistema ferroviario de Colombia. Compararlo con el de otros países puede ser desmotivante. ¿Cuáles han sido las dificultades técnicas que limitaron la implementación del sistema? Con respecto a esta pregunta, quienes la contesten podrán acceder de manera individual a un bono para ser aplicado en la nota del ejercicio. Recuerden que los bonos trabajan sobre la nota del ejercicio que se está realizando y tienen un valor del 0.15. Ahora miraremos qué pasó con la navegación dentro del comercio nacional e internacional. Robert Fulton logró navegar 5 kilómetros por el río Sena en un pequeño barco a vapor de palas en 1802. El mismo Fulton logró navegar en un buque a vapor por el río Hudson entre Nueva York y Albany. Estos intentos dieron la iniciativa de utilizar los barcos a vapor para transportar mercancías y personas por los ríos y luego por alta mar. Este cambio no se dio fácilmente, pues las paletas de las aspas de los barcos en el mar no eran eficaces. Tampoco el almacenamiento del carbón, ya que al generarse explosiones en las calderas, muchos de los barcos naufragaron, lo que hacía que estos fueran calificados como un método de transporte inseguro. Solo hasta la mitad del siglo XIX aparecen los barcos con casco de hierro, los cuales aumentaron el espacio de carga, mejoraron la potencia y redujeron el consumo de carbón y aumentaron la velocidad con la hélice. La velocidad aumentó 3 veces más a la establecida por los veleros o barcos impulsados por el viento. Los barcos también aumentaron de tamaño, 12 metros de calado y 200 metros de eslora. Este tamaño daba origen al comercio a gran escala y podríamos estar hablando de 60.000 toneladas de carga por barco. ¿Qué trajo consigo la implementación del motor a vapor en la industria naviera de vela? La destrucción creativa. La innovación dada con los barcos de vapor cruzando los mares de forma más eficiente llevó a que los barcos de vela dejaran de ser demandados, pues no cumplían con las exigencias de los mercados de grandes masas. El Clipper fue un diseño de barco de vela que buscaba mantener la industria de este tipo de transporte. Compitió en velocidad con los barcos a vapor, logrando llegar a los puertos con la misma rapidez que los otros. Sin embargo, su capacidad era limitada. Con la desaparición de los barcos de vela, las industrias que apoyaban su fabricación se acabaron. Les hablo de las industrias de lonas, cordeles, anclajes y por supuesto los astilleros. Prácticamente todos tuvieron que cerrar, por lo que la innovación trae consigo una destrucción. Los barcos de vapor se consideran una innovación incremental, pues el conocimiento de producir barcos a vela sirvió para el desarrollo de esta nueva industria. En cambio, el tren fue una innovación radical. Ya pasamos por la dimensión de producción y distribución, con el diseño de máquinas para producción continua,
elevando así la productividad y en consecuencia la reducción de los costos a través de la introducción de los principios de la organización social del trabajo. Dos personajes de esta escena son Frederick Taylor y Henry Ford. Lo anterior dio origen al comercio a gran escala. El mercado no está sobre lo local, sino en razón a cubrir los territorios nacionales, gracias a los avances dados en el transporte y las comunicaciones. Después de este breve resumen, podemos iniciar la dimensión de consumo de esta fase. Primero que todo, vamos a hablar de la democratización del acceso a los bienes comerciales, aspecto que está directamente relacionado con la burguesía. La burguesía necesitaba de almacenes y lugares para comprar las mercancías que se estaban produciendo, razón por la cual comienzan a aparecer los centros para consumo. El primer centro de consumo fue París, pero ¿quién concibió esta idea de convertir a París en centro de consumo? La respuesta es Napoleón III, sobrino de Napoleón Bonaparte. Él es quien contrata al barón Haussmann en 1852 para que hiciera la renovación y transformara París en una ciudad de calles amplias y seguras, por donde se pudiera caminar para comprar y transitar con fluidez. El proyecto de renovación también contemplaba mejorar las casas y establecer comunidades más saludables, lo que implicó construir más hospitales y jardines. Se establece la altura de los edificios y se crean puntos de referencia para que el transeúnte se pudiese ubicar dentro de la ciudad. Varios ejemplos podemos reconocer en París. Uno de ellos fue las Tullerías. Manet, el pintor francés, logró recrear esta imagen en uno de sus cuadros. Los bulevares, sitios por donde pasaban los soldados del ejército, se convirtieron en zonas comerciales donde la gente sacaba las mercancías a las calles para venderlas. Con la democratización del acceso a los bienes de consumo, era necesaria la educación de los consumidores. Aparece la publicidad, la mercadotecnia y las marcas como formas de divulgación y educación, como veremos en los ejemplos que siguen. Con seguridad ustedes conocen esta imagen. Es el Crystal Palace, sitio donde se inauguró la Feria Universal de 1851. La exposición fue un antecedente del proyecto político que la reina Victoria y el príncipe Alberto tenían sobre idea de consumo. Con la exposición, además de mostrar el desarrollo tecnológico de la época, ellos buscaban que la gente adquiriera un buen gusto. Pero, ¿por qué se necesitaba educar a la población? En 1836 se exponen las conclusiones de un informe que el gobierno británico mandó hacer sobre las artes y la industria, en razón a que la producción industrial no tenía la acogida que se esperaba del mercado nacional e internacional. Para mejorar la competitividad de sus productos, se crea en el Parlamento una comisión, o sea, un grupo de trabajo, encargada de estudiar este problema, por lo que era necesario crear escuelas profesionales para reformar a trabajadores, o sea, diseñadores, y reformar el sistema educativo para elevar el gusto estético de los británicos. Con esto se pretendía elevar el gusto de la sociedad inglesa, haciéndola más exigente con los productos que compraba o consumía. Con las conclusiones del informe antes mencionado, se empieza a impulsar la creación de escuelas de diseño en Inglaterra, en sus 3 ciudades industriales más importantes, Manchester, Londres y Birmingham. Algunos aliados importantes de estas escuelas fueron el príncipe Alberto y Henry Cole. El príncipe Alberto se dedicó al fomento de las artes y Henry Cole se encargó en la difusión del buen gusto, quien estaba convencido que al introducir el arte en la industria, daría los resultados que se necesitaban en términos de educación sobre el producto. Para ello, ambos se apoyaron en las escuelas de diseño y se creó una publicación dedicada al diseño, The Journal of Design, en 1849. Obviamente la publicidad educa al dar información sobre los atributos y beneficios que traen los productos y las marcas. Esta es una calle de Londres en el siglo XIX. Como pueden ver, las paredes están tapizadas de carteles de publicidad. Otra característica importante en esta fase fue la creación de marcas con pretensiones de reconocimiento nacional e internacional, cambiando así las relaciones del cliente con el minorista. La garantía del producto ya no estaría en manos del tendero, sino del productor dueño de la marca. Las empresas fueron aumentando los presupuestos destinados a la publicidad y se va configurando lo que hoy es el consumidor moderno que adquiere una firma en vez de un producto. Las marcas a mediados del siglo XIX tenían una noción local, es decir, que en ellas se podía identificar el lugar de procedencia, así como se ve en este anuncio de leche condensada de Wisconsin.
Hacia 1950 vamos a ver que la denominación del origen se quita de la marca. Lo curioso es que hoy se vuelve a hablar de las marcas de origen, como en el caso del queso Paipa, algunos quesos europeos o el whisky. Con esto se busca que estos productores no puedan ser replicados o copiados en otras partes del mundo. ¿Por qué las marcas se llaman marca? La marca se refiere al hecho de marcar de forma visible los productos o los empaques con logos, insignias, stickers o tirillas. Las marcas se originaron en el siglo XIX con la llegada de los bienes empacados. La industrialización trajo la descentralización de las fábricas, teniendo que diferenciar unos productos de los otros, como el jabón. A principios del siglo XX, James Walter Thompson publicó un artículo explicando la publicidad para las marcas registradas. Aquella fue una explicación temprana de lo que hoy conocemos como branding. Las etiquetas de los productos también cumplían la función de informar. ¿Qué imaginarios se pueden ver en esta etiqueta de la marca Bavaria? Ustedes ya han leído sobre la industria de la cerveza, por lo tanto se podrían preguntar sobre qué se puede decir del nombre, de dónde es, qué se puede decir de la topografía de estas tierras, qué se puede decir de las formas de transporte, qué se puede decir del proceso, de la procedencia de la empresa. En una ocasión a Kopp no le llegaron las etiquetas de Alemania. No le importó y a mano se puso a firmar cada una de las etiquetas de la botella. ¿Por qué Kopp se puso en esta labor? Igual se podrían preguntar si hubo marcas en la industria del café y los textiles. ¿Quién las diseñó? ¿Cómo aparecían en el mercado? ¿Se generó algún tipo de publicidad? ¿Cómo fue? ¿Qué mensajes traía? La rotación rápida de existencias con un bajo beneficio y la gran variedad de productos a disposición de los consumidores fue otra de las características en la fase 1 del capitalismo de consumo. La producción de masas exigía que las producciones se consumieran prontamente, y para ello fue necesario abrir almacenes con grandes decoraciones, promoviendo el gusto por la novedad. En esta etapa se preconfiguran las estrategias modernas del marketing y se inventa el consumo seducción, el consumo distracción, del cual aún somos herederos. Las personas comienzan a desear los productos, a hablar de ellos, no por la necesidad, sino por el gusto de lo que les ofrecían en el lugar. Esta es una imagen de Le Bon Marché. Es un almacén que aún existe y fue diseñado por Gustave Eiffel y Louis Boullot. Como pueden ver en la diapositiva, eran espacios grandes, creados para que la gente paseara y viera las vitrinas. Es un almacén por departamentos, algo novedoso para la época. Desde él se impulsaron principios que aún hoy vemos en este tipo de almacenes. Libre acceso, precios fijos. Antes se podía negociar el precio, lo que nosotros llamamos regateo, y hacer rotación del inventario. De igual manera se dio con las vitrinas exteriores de una de las tiendas más grandes del mundo, Macy's en Herald Square en Nueva York. Esta imagen de 1908 deja ver las vitrinas por escenas. El fin de esta tienda fue cambiar la concepción de la industria minorista. Volvemos a ver a Macy's, solo que ahora desde su interior. Acá se muestra cómo era la exhibición de algunos de sus productos alimenticios. El interior estaba dispuesto con estanterías y mostradores, atendidos por personas que se acercaban y le daban a los clientes la información del artículo que buscaban. Si miran bien, este era un stand de latas de comida. La comida almacenada sin dañarse era la moda y Macy's estaba a la vanguardia de estos nuevos inventos. Para finalizar esta charla quisiera dejar esta reflexión. En cada una de las dimensiones están inscritos valores del proceso industrial. Con todas se crearon formas de producir, distribuir y consumir que nos han llevado hasta hace pocos años a tener comportamientos que han afectado las relaciones sociales y culturales. Si miramos los términos de productividad, eficiencia, rentabilidad, estandarización, especialización, racionalización de los procesos, bonificaciones por motivación, explotación, entre otros, han determinado nuestro actuar en el mundo, con pros y contras, pero siempre con la opción de cambiar.